Mi gente, regresamos. Vamos al siguiente sistema. Por teoría, es clasificado como un sistema económico, político y social. Es caracterizado por la división de la sociedad en 3 estamentos. Eran llamados la nobleza, el clero y el campesinado. Siendo este último grupo, los campesinos, el más abundante, que trabajaban la tierra de los nobles, la tierra que pertenecía a los nobles, y le pagaban a los nobles, a los dueños de la tierra. Con el producto de la tierra se lo daban a los nobles y los nobles le dejaban quedarse con una pequeña parte de la cosecha para mantener a su familia. No le pagaban dinero, solo le brindaban protección contra los enemigos que venían de otros feudos al atacar a su feudo. Eso es lo que hacía el señor feudal. Y ya les estoy dando una idea de qué sistema es este. Y los pobres y los campesinos recibían también del clero un apoyo espiritual. Por lo tanto, había que también que pagarles. Por encima de todo esto estaba el rey. Es decir, que existía un rey, un señor feudal, que era el dueño de los feudos, existía el clero y existía entonces los matados, los campesinos y los esclavos, que trabajaban la tierra y le daban algo, le daban la mayoría al señor feudal para que pudiera hacer su negocio, y ellos se quedaban con un poquito de arroz y frijoles para comer, y el señor feudal le pagaba protegiéndolos de un enemigo que iba a llegar un día. ¿Suena esto a lo que existe, al sistema imperante en Cuba? Bueno, yo le voy a decir, ustedes saben quién es el rey, que está por encima de todo. El rey fue Fidel, cara de coco, tía Tata, cuenta cuentos, después su hermana Raúl, y ahora el señor Díaz Canel, ese mismo. Después vienen el clero. No vamos a hablar. El clero en Cuba, bueno, no tienen fuerza ni potestad hasta el momento, son un punto aparte, aunque ahora muchos santeros y babalaos en Cuba están bajando al espíritu de Fidel, no sé por qué, pero bueno, cosa de ellos. Ni vamos a hablar de la parte religiosa en Cuba, porque ojalá un día despierten. Y están los siervos. ¿Quiénes son los siervos en Cuba? Los que no tienen nada, los de a pie, los matados, como se le dice. Entonces, ese es el sistema feudal, el feudalismo, que fue desbancado, que ya no existe, existió en la Edad Media. Bueno, Cuba es casi un nuevo tipo de feudalismo. Ahora, en el feudalismo existe un grupo entre el señor feudal y el clero. Por encima de los campesinos y los pobres existe un grupo muy particular llamado los vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos en el feudalismo? Bueno, los vasallos eran un grupo privilegiado, porque los vasallos, que eran los llamados duques y vizcondes y condes y marqueses, bueno, esos son los vasallos. Ellos le rendían pleitesías al señor feudal. El señor feudal le daba protección y le dejaba vivir bien. Pero para vivir bien y para tener esa protección del señor feudal, ellos tenían que dedicarse a él, darle su apoyo total. ¿Quiénes son los vasallos en el sistema feudal cubano? Bueno, los vasallos en el nuevo feudalismo cubano son la FMC, la FEU, el CDR, la Juventud de Jóvenes Comunistas, son los chivatos, la de vigilancia, que le besan los zapatos, le cargan las bolas a la gente del partido, a la gente del ministerio, para poder recibir algo extra de lo que recibe la dona. Le besan el overoco a esos para poder subsistir. Esos son los vasallos en Cuba.
Entonces, este sistema que le acabo de decir es el antiguo feudalismo, que en Cuba funciona algo como eso. De hecho, la famosa ley de reforma agraria, la primera ley que puso Fidel, en la vida real, terminó siendo una forma nueva de feudalismo. Él le quitó las tierras a los grandes latifundistas que tenían muchas tierras que se le habían quitado al pueblo. Se las quitó. Y hizo un paripé, un alarde, una cosa mediática, cuando no existía social media, de darle las tierras a los campesinos, porque ahora ellos eran dueños de sus tierras. Pero eran dueños de sus tierras para producir y darle al gobierno todo lo que producían. Pertenecía al gobierno, al señor feudal, al rey. Los campesinos en Cuba no pueden producir lo que ellos quieran producir. No pueden vender libremente lo que ellos producen. Ya muchos han ido presos y le han quitado al final las tierras. Y al final, 60 y tantos años después, ¿en qué ha terminado el campesinado cubano? Tan pobre como empezó. Tan pobre como empezó. Y sí, hubo una campaña de alfabetización, lo que lo hace más triste, porque ahora saben contar y saben leer. Así que ahora son abusados con conocimiento. Antes eran abusados sin saber contar ni leer. Bueno, eran ajenos a lo que le estaba pasando. Sufrían, pero bueno, a lo mejor lo que le dieron fue lo que le correspondía. Ahora saben contar, saben leer y así todo le meten el pie. Caballero, hasta las cuantas. Neofeudalismo también existe en Cuba. Seguimos. Esto no se ha acabado.